menudo nos miran con desconfianza o indiferencia, podrán finalmente reconocer con el Papa Benedicto, la Iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo, y así es el lugar del encuentro entre nosotros. Adesso veniamo all'Apostolo delle Genti. Se la risposta di Pietro Y llegamos al consisteva apóstol de nella los gentiles, y la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, la de Pablo fue el anuncio del Evangelio. anche per lui tutto iniziò per grazia, También para él con todo l'iniziativa comenzó del por Signore. gracia con la iniciativa del Sulla Señor. via di Damasco, mentre En el portava camino de avanti con Damasco, fierezza mientras la llevaba a cabo persecuzione dei con feroz cristiani, determinación la avanzato nelle sue persecución de los convinzioni cristianos, religiose, di lì atrincherado en sus incontro convicciones Gesù religiosas, risorto, Jesús resucitado le salió al encuentro con la sua y lo luce, dejó ciego o con su meglio, luz. grazie a O quella mejor luce, dicho, Saulo gracias si a esa rese luz, conto Saulo di le dio quanto fosse cieco, cuenta de lo ciego que chiuso estaba, nell'orgoglio della sua encerrado en el orgullo de rigida su rígida observancia. scopre in Gesù Descubrió en il Jesús compimento el del mistero cumplimiento della del salvezza. misterio de la salvación. E rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo, di ora in poi considera Y tutte le sue comparado con la superficialità sublimidad del e conocimiento de larghezze Cristo, come considera en strazia adelante altrui. como desperdicio Così todas Paolo sus dedica la certezas vita humanas a y religiosas. percorrere Así terra e Pablo dedica mare, su vida a città recorrer e tierra y villaggi, mar, ciudades y non aldeas, curandosi di sin soffrire importarle sufrir stenti penurias y persecuzioni, persecuciones, pur con di tal annunciare de Gesù anunciar Cristo. a Jesucristo. Guardando la sua storia, sembra quasi che più egli annuncia il Vangelo, Viendo su più historia, conosce parece que Gesù. cuanto más anuncia el L'annuncio della Evangelio, más parola conoce a agli Jesús. altri El anuncio de permette la palabra a anche los a demás lui también le di permite penetrar en las penetrare nelle profundidades profondità del del misterio misterio di Dio. de Dios. Lui, Paolo, che scrisse guai a me se non Pablo, que annuncio il escribió, Vangelo, ay de mí si no lui predicar el confessa Evangelio, per es el me mismo que la vita confiesa, è Cristo. para mí la vida es Cristo. Paolo dunque ci dice che alla domanda chi è Gesù per me non si Pablo entonces risponde nos dice que a con la una pregunta ¿quién es religiosità Jesús para mí? no intimista se responde che ci con lascia una religiosidad tranquilli intimista que senza nos stare deja quieti con indiferentes ante la l'inquietudine inquietud de di llevar el portare il Evangelio Vangelo a los agli demás. altri. L'Apostolo ci insegna che cresciamo nella fede e nella El apóstol nos conoscenza enseña del que mistero di crecemos en la Cristo fe y en el quanto più conocimiento del siamo suoi misterio de Cristo annunciatori cuanto más e somos testimoni. sus E heraldos y questo testigos. succede sempre Esto sucede quando siempre evangelizziamo, cuando perché evangelizamos. stiamo Somos evangelizzando. evangelizados. E questa è un'esperienza di tutti i giorni. Esta es una Dove experiencia de todos evangelizziamo, los días. restiamo Cuando evangelizzati. evangelizamos, quedamos La parola che portiamo evangelizados. agli altri torna a noi, perché nella La misura palabra que in cui llevamos a los demás doniamo, vuelve a nosotros riceviamo porque di en la più. medida en que damos E questo è recibimos mucho necessario más. anche alla Chiesa Esto también oggi. es necesario para la iglesia de hoy. Mettere l'annuncio al Poner el centro. anuncio en el centro. Essere una Chiesa che non si stanca di ripetersi. Ser una iglesia que Per no se me cansa de la vita repetir, è Cristo. para mí la E vida es guai a Cristo. me se Y non ay de annuncio il mí si no Vangelo. predico el Una Evangelio. Chiesa che ha bisogno di annunciare come Una iglesia dell'ossigeno que per necesita el respirare, anuncio como che el non può oxígeno para vivere respirar, senza que no trasmettere puede vivir sin l'abbraccio transmitir el dell'amore abrazo di del Dio amor de e la Dios gioia del y la Vangelo. alegría del Evangelio. Fratelli e sorelle, festeggiamo Pietro e Paolo. Essi hanno risposto Hermanos y alla hermanas, domanda celebramos a Pedro y a Pablo. fondamentale Ellos respondieron a la della vita. pregunta fundamental Chi de è la Gesù vida. per me? ¿Quién es Jesús para mí? Vivendo la sequela e annunciando il Viviendo el Vangelo. seguimiento y anunciando el È Evangelio. bello Es crescere come hermoso si Chiesa crecemos della como sequela, iglesia del come seguimiento, Chiesa umile, como iglesia che non dà humilde, mai que per nunca da por scontato sentado la la ricerca del búsqueda Signore. del Señor. È bello se diventiamo una Chiesa al tempo stesso Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. Llevar al Señor Jesús a todas partes con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación. Y hoy, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo. Sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio. Lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios.
rivolgere il mio Y por último quisiera dirigir un afectuoso saludo alla delegazione del Patriarcato Ecumenico, qui a la da delegación del Patriarcado Ecuménico, enviada hasta aquí de parte de mi querido hermano Su Santidad Bartolomé. Grazie per la vostra Gracias por su presencia. Grazie. Andiamo avanti insieme, Andiamo avanti insieme. Avancemos